7 de la mañana con 3 minutos y tenemos que abordar este tema importante. Este nuevo impuesto que está siendo tratado en la Asamblea Legislativa tiene varias aristas que en realidad en un principio no era posible poderlas identificar. Ahora, con más información que se está obteniendo cada día, podemos ver que esto podría afectar seriamente a la clase media y en realidad no va a ser un alivio importante para el Estado con las necesidades económicas que tiene. Vamos a ver qué análisis nos da el economista y asesor financiero Jaime Dunn, que nos acompaña para conocer este tema. Muy buenos días, don Jaime, es un gusto tenerlo en RTP Info. Jorge Luis, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, en una primera instancia, los anuncios que se hicieron por parte del gobierno tal vez no levantaron alertas, debido a que era un 13% al uso de Netflix, al uso de Disney Plus y de estas aplicaciones de streaming que hoy en día se utilizan tanto en el mundo y pues no había mayor problema tal vez en ese sentido. Pero ahora, al parecer, se le va a aplicar este impuesto a la compra de libros, a la compra de cualquier servicio o producto que sea a través de Internet, y en algunos casos incluso parece que va a haber una especie de doble tributación, y tributaciones a los libros que, por ejemplo, eh, son contraproducentes porque se está viendo la forma de mejorar el estudio. Entonces, hay varios datos que están comenzando a salir acerca de esta ley y al mismo tiempo las mismas declaraciones de los políticos, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Diputados, Fred Mamani, que dijo que no va a ser el usuario el que lo pague, sino van a ser las empresas internacionales que están ofreciendo el servicio acá. Nos ponemos a pensar cómo va a ser esa tributación, se tiene el NIT de esas empresas, cómo va a ser para que el costo no llegue al usuario finalmente. Bueno, Jorge Luis, en primer lugar, creo que hay una especie de confusión a nivel del legislativo y el mismo ejecutivo creo que no ha dado todas las señales claras de cómo va a funcionar el impuesto hacia los legisladores. Los que hemos leído el proyecto de ley lo tenemos clarísimo. Bolivia, a ver, para empezar, es un país donde el 90% de los impuestos son al consumo. Es decir, lo pagamos tú, yo, la gente de a pie. Las empresas pagan el impuesto a la utilidad. Las personas no pagamos impuestos sobre nuestros ingresos. Entonces, el mismo proyecto de ley establece que no se va a crear un nuevo impuesto. Lo que dice es que se va a ampliar el IVA. Y todos sabemos que el IVA es en realidad un impuesto al consumo. En cualquier flujo económico, los consumidores son quienes los pagan. Entonces, de entrada, el título del proyecto de ley que dice ampliación del IVA a los servicios digitales, lo que te está diciendo es que es el consumidor el que va a pagar. Entonces, es tremendamente extraño de que algún legislador diga que los que van a pagar son las empresas extranjeras, para empezar, ¿no? Entonces, primer tema que hay que aclarar, si se toca el IVA, pues es un impuesto al consumo aquí y en cualquier parte del mundo, Jorge Luis. Y eso lo pagamos nosotros, no las empresas. Así es. Ahora, ¿cómo está esto de, por ejemplo, la doble tributación que ya están alertando incluso algunos sectores? Sí, mi persona también hizo un análisis inicial y vi que podría darse una doble tributación por lo siguiente, estimado Jorge Luis. A ver, debemos entender que el mundo de los servicios y la adquisición de bienes y servicios digitales se divide más o menos en 5 grandes grupos, ¿ok? Tú tienes el negocio primero que es entre negocios, entre empresas. Ese es el Internet entre empresas. Por ejemplo, mi empresa pone publicidad en Facebook. Entonces, es mi empresa que hace un negocio con otra empresa que se llama Facebook o Google o lo que sea. Tenemos otras que son de negocio a consumidor. Tú mencionabas el streaming, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me conecto con Netflix y abro mi cuenta en Netflix, lo que voy a hacer es recibir un servicio por el Internet, lo recibo electrónicamente y es una persona que hace una relación, ¿no?, a través de sus servicios digitales con una empresa como Netflix. Entonces, ese es otro tipo de negocio. Tienes otros que es entre consumidores. Uber, por ejemplo, es el que maneja un auto con alguien que necesita transporte. Entonces, Netflix lo único que ha hecho es que las dos personas
se junten. Entonces es tan variado, digamos, el tema de cómo se lleva la actividad económica, que hay que tener cuidado cuando se pone el impuesto. Ahora, ¿dónde viene el impuesto, el posible doble impuesto que hemos estado alertando? Y se trata de lo siguiente. Si tú compras algo en Amazon, hoy en día, antes de la ley y hace muchos años, si tú compras algo en Amazon, compras una rasuradora, ¿no?, de $30, eso te lo van a mandar desde los Estados Unidos, de donde lo compres, y va a entrar a un periodo de internación y nacionalización a través del sistema tributario aduanero en Bolivia. Y cuando entra a través del servicio de aduana, primero ya tenemos impuestos aduaneros. ¿Y cuáles son? Tienes un gravamen arancelario que oscila entre el 0 y el 35-40%, que está hace muchos años. Tienes que pagar una tasa de almacén, tienes que pagar al despacho aduanero entre el 0,1 y el 2,5%, y resulta que dentro de todos estos gastos por internar un producto a Bolivia, ya existe un IVA por importación. Y como el IVA por importación te lo cargan sobre lo que se llama el valor CIF de aduana, más el arancel, ese IVA es de más o menos del 14,94%. Es decir, ya cualquier cosa que tú compras del exterior viene a pagar el IVA cuando se interna en el país. Entonces, ¿dónde es lo que hay que tener cuidado y se puede dar la doble tributación? Que el proyecto de ley en las modificaciones dice que se va a cobrar el IVA a la intermediación en la compra y venta, dice, de bienes a través de medios digitales de cualquier tipo. Entonces, cuando tú compres tu rasuradora de $30, por hacer la transacción vas a pagar el IVA, y cuando la rasuradora llegue al país vas a pagar de nuevo el IVA por la importación. Entonces ahí se te va a dar la doble tributación. Al menos que puedas ir a aduanas a decirle que ya pagaste el IVA la primera vez y no te cobren de nuevo. Pero hacer eso en la realidad nacional sabemos que es muy difícil que suceda. No te olvides, hoy en día, Jorge Luis, a pesar que los bancos nos han facilitado la vida pagando impuestos, por ejemplo, medios digitales, pero sin embargo, si tú pagas el impuesto a tu inmueble y sacas un screenshot de ese impuesto que has pagado en el banco y lo llevas a derechos reales no te lo reconoce. No te lo reconoce, te dice que vayas a impuestos y te certifican que realmente has pagado el impuesto. Entonces la otra pregunta es, ¿estamos preparados realmente para eso? Claro. Como no lo estamos, se va a dar la doble tributación cuando hagas compras por internet de bienes que tengas que traer al país. Ahora, estamos hablando de la necesidad que tiene el Estado de recursos. Es un Estado que está recibiendo menos renta petrolera, es un Estado que está con un déficit fiscal importante, viniéndose arrastrando hace muchos años. Es un Estado que está buscando de dónde sacar ingresos y está acudiendo ahora a la clase media y al consumo de Internet. ¿Cuánto le va a representar en recaudación tributaria? ¿Vale la pena llevarse esta carga y que exista como está existiendo ya sectores que se han opuesto, como es el caso de la Central Obrera Boliviana, como es el caso de otros sectores que han comenzado a manifestar su inconformidad con este impuesto? Bueno, mira, definitivamente el país, por el déficit fiscal que tiene, que entre el año pasado y este año alrededor del 10%, y parece que va a seguir así en los próximos años, no nos olvidemos que llevamos 8 o 9 años con déficit fiscal. Obviamente hay dos maneras de reducirlo. Uno es reduciendo el gasto y la otra es incrementando los impuestos. Ahora, ¿cuál es el tema referente a tu pregunta? El tema importante. Estos impuestos que está pensando el gobierno, ha implementado el impuesto a las grandes fortunas, que significa una recaudación menos del 0,02% del Producto Interno Bruto. En el caso de este impuesto, sería más o menos el 0,01% del Producto Interno Bruto. Nuestro déficit fiscal es de 4.000 millones de dólares y los mismos legisladores y el mismo Ejecutivo ha dicho que esperan recaudar 5 millones de dólares. Para que la gente tenga idea de lo que significa la magnitud de la economía nacional y las cuentas nacionales,
la planilla salarial, el gasto corriente de las empresas estatales y de toda la burocracia estatal de Bolivia, los salarios son de 14 millones de dólares al día. Y vamos a recaudar 5 millones de dólares. Es decir, en las primeras 3 horas de la mañana de un día X, ya se pagó, se consumió este impuesto. Entonces, es curioso y llama mucho la atención que el gobierno quiere resolver problemas tan grandes como un déficit fiscal de 4.000 millones, yendo a cobrar estos impuestos que son totalmente insignificantes desde el punto de vista de recaudación. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver entonces cómo desarrolla, porque hay varios sectores que sí se están oponiendo y tal vez si no representa un monto importante para el erario público, tal vez no valga la pena enfrentarse a un problema, enfrentarse a una oposición que está creciendo fuertemente en este tema específicamente, porque los servicios digitales están en este momento sustituyendo la educación, por ejemplo, presencial, a través del pago de softwares y la compra de softwares para mejorar la educación. Entonces esto puede afectar no solamente al streaming, al que veas Netflix, sino está afectando también a sectores que están haciendo uso de plataformas digitales para poder educarse. Jorge Luis, si me permites un par de comentarios a lo que tú dices. Bueno, en primer lugar, para reducir el déficit fiscal y obviamente hay que buscar otro tipo de impuesto, y más que buscar todo tipo de impuesto hay que ampliar la base tributaria del país. Te paso un dato importante que debemos conocer todos los bolivianos. El 1.18% de todos los que tributamos en el país somos responsables de la recaudación del 55% de los impuestos de este país. Es decir, el 1.18 paga más de la mitad de los impuestos del país. La pregunta es, ¿dónde está el resto? O sea, ¿cómo puedes crear nuevos impuestos cuando ni siquiera estás cobrando los impuestos a todos los que deberías de cobrar? Ese es el primer tema. El segundo tema también, y si lo ponemos con estos números, de la población económicamente activa, que son unos 6.2 millones de personas, está claramente identificado por los mismos servicios de impuestos que el 73% no tributa. Entonces, ¿por qué creamos impuestos para caerle con más impuestos al que ya paga impuestos? Cuando lo que debemos hacer es ampliar, como te digo, la base tributaria. Y otro dato también importante, la mora tributaria que tiene en este país el 2019 ha sido alarmante, son los últimos números oficiales que he podido conseguir. Resulta que en impuestos colectamos 31.000 millones de bolivianos al año en 2019, pero la mora es de 41.000 millones, es decir, la mora es más grande que lo que colectamos en impuestos. Entonces, definitivamente, aquí no se trata de poner más impuestos para que paguen los de siempre, sino lo que hay que hacer es ampliar la base tributaria y empezar a recaudar los impuestos en mora que tenemos ahí. Si recuperáramos solo el 2 o 3% de la mora que tenemos, cubrimos más que 2 o 3 veces lo que pensamos recaudar con estos impuestos nuevos que se están creando, Jorge Luis. Muy bien, Jaime, le agradecemos por toda la información que nos ha brindado. Sin duda alguna nos ayuda a entender un poco mejor esta situación. Le mandamos un saludo a la distancia.